Acá nos vamos a hablar acá a Buenos Aires, con Rosendo Fraga. Rosendo, ¿cómo estás? Está con Fabián Rubino. Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Te está escuchando. Bien, Fabi, bien, todo muy bien. Aquí conversando con Rosendo y la verdad es el análisis justo y certero de Rosendo. Lo está escuchando Fabián. A ver que yo escucho muy bajo. ¿Qué tal, no sé si Fabián? soy yo. Ahí lo escucho bien. ¿Cómo estás, Rosendo? ¿Cómo te va? ¿Ahora? Ahora te escucho perfecto. Muy bien, Fabián. Muy bien. Rosendo, gracias por estar ahí, por esperarnos. Danos una primera impresión del día de hoy. A ver, mira, la primera impresión del día de hoy, yo te diría que nos muestra la brecha que a veces hay entre la gente y los dirigentes. ¿Qué es lo que no se calculó acá? Que 1.700.000 entre jubilados y asignación universal por hijo cobran en efectivo, no cobran con tarjeta. Para mí, ¿cuál es el punto central hoy? Lo que viene. La experiencia de hoy tenemos que procesarla por lo que viene. Hoy ha terminado la prescripción para, ¿no es cierto?, el ingreso familiar de emergencia, el IFE, que es el bono de 10.000 pesos. De esas 12.000 personas, 2/3 son informales. Sí. Porque cuidado, los de hoy eran todos formales. Lo que pasa es que cobraban en efectivo. Lo que viene es un fenómeno mucho más complejo de manejar que el que tuvimos hoy. Por eso lo de hoy tiene que servir de experiencia para que no se cometa este mes de abril el mismo error. Es lo mismo que planteamos al comienzo del programa, ¿no? Coincido. Lo mismo dijimos. Lo mismo dijimos. ¿Sabes qué? Para aportarle lo que dice Rosendo, yo te estaba diciendo que la gente gastaba en efectivo aproximadamente el 67,3% usaba efectivo. Pero ¿sabes que para compra de alimentos y sobre ese universo que justamente dice Rosendo, el INDEC dice que el gasto en efectivo, para que te decir un dato, en el noroeste del país es el 94%, que justamente ese ingreso de emergencia familiar va a ser para ese universo. 94% se gasta en efectivo para comprar alimentos, que es una de las actividades esenciales. Volvamos sobre lo que acaba de plantear Rosendo, porque nosotros hicimos una mención al principio del programa en función de lo que viene. El IFE, este ingreso que el gobierno ha dado de manera de emergencia familiar, se han anotado más de 11 millones de personas. Esperaban 3,5 millones. Esperaban 3,5 millones, lo cual calculamos que, ponele que habrá 1 millón, 2 millones que no corresponde que lo reciban, y hay 3 millones, calculamos, grosso modo, que tienen tarjeta de débito. Yo coincido con Rosendo. Claro. Con que la mitad de esa gente no tenga tarjeta de débito, que lógico sería que si te inscribís a pedir una ayuda de emergencia, muy posible no la debes tener. Igual no es así, ¿eh? A ver. Con 3.600.000 personas que se hizo el presupuesto. Parecería ser que se va a extender, pero no se va a extender a 11 millones. No, a 11 no. Se va a extender a 5 millones. ¿Vos decís que a más de la mitad la van a rechazar? No se va a extender a tanta cantidad. Pero, a ver, bueno, lo que fuera. Va a haber lo que quieras, va a haber... Es el cálculo que tenía el Estado. ¿Verdad? Bueno, lo que quieras, va a haber millones de personas sin ninguna en ese 2, 1, 3, 4, 5, como dice Rosendo. Habrá que prever cómo se hace el pago de esto. Hay que tener en cuenta un dato, corríjanme. Hoy también se cobraba seguro de desempleo. Sí, ¿Cuánto es? 550.000 personas. ¿Y cuánto es hoy? ¿En cuánto quedó actualizado? Entre 6.000 y 10.000 pesos. O sea, hay gente que hizo 14 horas de cola para cobrar 7.000 pesos, 8.000 pesos. Digo, hay que tener en cuenta esto en función de la situación social que hay en Argentina, ¿no, Rosendo? Que un poco hoy nos tocó la puerta. Absolutamente. Pero creo que tenemos que ir a un tema concreto, te insisto, el efectivo. En los sectores populares se usa el efectivo, no funciona la tarjeta. El tema que vos vas a hacer todo el dinero electrónico es una teoría que en los hechos te lleva a un conflicto social. Entonces, toda la política, vos fíjate que el primer país que estalló socialmente con la crisis social derivada del coronavirus fue Italia, no fueron ni la favela de Río ni las barriadas alrededor de México, el Distrito Federal, Sicilia y Nápoles, la parte de Italia donde la economía informal es mayor, no donde había más coronavirus. ¿Y esto por qué? Cuando se produce una gran crisis económica como la que estamos viviendo, aparte del coronavirus, los sectores informales son los que más sufren, además de los sectores menores ingresos.
Sin efectivo, esos sectores no pueden vivir. Rosendo, te quiero pedir una perspectiva más política respecto de lo que estás viendo y de lo que pasó hoy. El presidente Alberto Fernández había logrado capitalizar, digamos, todo el esfuerzo hecho hasta ahora para concientizar respecto de la importancia de la prevención, de cumplir la cuarentena. Sus índices de imagen positiva crecían y luego, bueno, el presidente tuvo algunas acciones en ese sentido bien divergentes, ¿no? El elogio a Moyano, la confrontación con los empresarios, hoy esta situación de desborde en las calles como consecuencia de una falta de previsión o de una mala praxis. ¿Quién capitaliza estos errores? ¿Quién en todo caso se perjudica más? ¿Tiene que haber algún fusible en el gabinete? ¿Qué lectura política haces? Bueno, yo diría que el presidente apenas, ¿no es cierto?, aparece el coronavirus, las medidas que toma, incluida la cuarentena, generó, como vimos, un aumento de la imagen del presidente. 70%, 75% de aprobación. Ahora, cuidado que las encuestas, o lo que muestran las encuestas, es transitorio, no es permanente. Me da la impresión que quizás ese alto consenso de la opinión pública que tuvo el presidente llevó a no contemplar este tipo de situaciones. Sintieron que era tan fuerte el respaldo político que tenían, llamémosle espaldas, para manejar la situación. Y esto me parece que es un llamado de atención. Ahora, Rosendo, yo no veo claro. Sí. No, teniendo en cuenta... Sí, Fabián. No, soy Gustavo Gravia, Rosendo, ¿cómo te va? Teniendo en cuenta que ¿Qué tal, Gustavo? El pico de contagios ya lo habían corrido hasta fin de abril. Es decir, que cuando vos tengas un pico de contagio, que no sabemos si se va a haber producido o no por la situación de hoy, pero la sociedad muy probablemente lo relacione. ¿Eso no va a impactar fuertemente en la imagen del presidente o del gobierno en general? A ver, yo te diría que puede ser. Creo, de cualquier manera, que el momento más difícil del gobierno va a ser cuando el coronavirus empiece a bajar y la economía vuelva al centro de la escena. Ese creo que va a ser el momento más difícil. Cuando uno está todavía luchando contra el coronavirus y nos falta mucho por delante, en alguna medida esto le da al gobierno cierto margen para manejar los problemas. Ahora, cuando baja esto y la economía aparezca en el centro de la escena, ese para mí es el momento más difícil. Rosendo, te llevo a ese momento. Vamos a tratar de meternos en el lugar. Dios quiera que el coronavirus no haya dejado muchas víctimas en la Argentina y que las cosas puedan ser mejor de lo que pasaron en otros países. Pero vamos a encontrarnos con el problema de la deuda, más todas las secuelas de esta cuarentena, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál te parece a vos que va a ser el escenario político sobre el cual el presidente Fernández va a tener que operar para poder enfrentar esa etapa? A ver, estamos desde ya en el terreno de la conjetura. Por supuesto, análisis político. En este sentido. Es que no se puede pensar el futuro sin la conjetura. Es decir, la conjetura es un instrumento para pensar el futuro y por eso no la tenemos que subestimar. Claro, es decir, yo lo que creo que va a ser un momento muy difícil y ahí es donde me parece, yo, opinión personal, tengo que llevar a los hechos este lema tan remedido de la unidad nacional. Creo que en ese tipo de circunstancias hay que pensar en temas, gobiernos de coalición, gabinete de coalición, armar un gobierno donde la mayoría de los sectores estén representados. Sí, porque si esa situación entra en la competencia de la política, se va a hacer mucho más difícil. Eliminar la etapa agonal, porque encima vamos a ir ya resbalando hacia un año electoral de vuelta, el año que viene. Estamos hablando del segundo semestre. Absolutamente, absolutamente. Escaparle a eso, pero a ese yo escenario, creo que para salir de la economía, sí, mira, hace falta, yo te podría decir una tregua, pero creo que hay que intentar un paso más a la tregua. Nosotros lo que necesitamos, nosotros tenemos una cultura donde nos hace muy difícil compartir, ¿no es cierto?, el poder. Y pienso que esta es la oportunidad para cambiar en alguna medida eso. Rosendo, el concepto de unidad nacional, que por lo general... Fuertísimo lo que está diciendo. Sí, es muy fuerte lo que estás diciendo. Ahora, esto lo planteás porque el presidente es Alberto Fernández, digo, es un presidente con el que esto es posible. Absolutamente. Con Macri era imposible plantear esto, por del ejemplo. 83,
Es más, yo diría del 83 para acá, ¿no es cierto? Yo no vi ningún gobierno dispuesto a dar ese paso. ¿Correcto? Ningún gobierno dispuesto a dar ese paso. Creo que Alberto Fernández, en mi opinión, tiene una oportunidad histórica si lo da. ¿Te sorprendió, Rosendo, la centralidad de Alberto Fernández en el manejo de la crisis? Me refiero a la pandemia, al coronavirus. A ver, no me sorprendió porque es su forma de ejercer el poder, es su gerenciamiento del poder. Uno lo ve al presidente hiperconcentrando decisiones, asumiendo la resolución de muchos problemas. Creo que quizás, opinión personal, lo que ha pasado esta semana lo lleva al presidente a considerar que hay que armar más equipo con protagonistas, porque si no el desgaste termina llegando sobre el propio presidente. Es decir, quizás haga falta, y esta es una conclusión que o yo personalmente saco de esto, un equipo con mayor autonomía y a lo mejor con mayor capacidad de decisión. Ahora, Rosendo, el presidente se rodeó muy bien de la sociedad de medicina, de los infectólogos, como para tomar las medidas sanitarias. Pero ¿pensás que le faltó articular una mesa con especialistas de otros sectores para ver cómo se dinamizaba o cómo se armaba la economía mientras estamos en esta cuarentena, en esta pandemia? ¿O vos decís, no, la verdad es que viene trabajando bien también en ese sector? A ver, yo creo que te diría, mira, el gran problema que hay en estas crisis es que quien está tomando decisiones el día a día pierde de vista el horizonte que tenés por delante. Yo creo que lo que muchos gobiernos lo han hecho en otros países en las crisis, lo que necesita el gobierno es un equipo que esté mirando el mediano y el largo plazo, que es lo que es imposible que mire el que está gestionando la crisis del día a día. Entonces, yo no sé, nuevamente, esto es una conjetura o una opinión, si este no es el momento de crear el Consejo Económico Social que ha estado en alguna medida en el aire o en la discusión de la política en los últimos meses. Tener un ámbito desligado de la coyuntura del día a día donde se pueda buscar, mirando al largo, al mediano plazo, otro tipo de acuerdo que vayan hacia el futuro. Claro, ahora la paradoja de esta situación, Rosendo, no sé si coincidís, es que articular o coordinar la crisis, ¿no?, que es una crisis sanitaria y de salud pública, es muy complejo porque no hay nada por ganar. Hasta ahora vos, con las medidas que tomabas de aislamiento, podías ver cierto éxito relativo porque viene ralentizando el nivel de contagios. Pero si en algún momento, como sostienen los especialistas, ojalá no suceda, pero todas las proyecciones así lo indican, contagios y muertes van a llegar, es difícil capitalizar algún rédito político porque todos los escenarios son malos, ¿no? Estamos hablando de la vida de la gente. Bueno, a ver. Yo creo que lamentablemente, ojalá fuera distinto, lo probable es que todavía, cuidado, no solamente Argentina, toda América Latina. América Latina y el África son las dos regiones del mundo menos alcanzadas por el coronavirus. Vos fíjate que si yo tomo los infectados de Brasil, México, Colombia y Argentina, y los fallecidos también, los 4 países más importantes de América Latina están muy por debajo de Francia o de España o de Italia, ¿no es cierto? Es decir, somos una región que está menos afectada. Las infecciones van a crecer y mirá, normalmente lo que uno ve que es un ciclo, ¿no es cierto?, que es una curva en la cual creo que lamentablemente la Argentina no ha llegado, ¿no es cierto?, al peor momento. De cualquier manera, los tiempos, ¿no? A veces es más fácil saber lo que va a pasar, lo más difícil son los tiempos. Oye, mediados de abril, fin de abril, primeros días de mayo, esto es lo cual yo sería muy prudente. Rosendo, te hago la última, ya estamos pasados, pero quiero hacerte la última, que es esta. Supuestamente el 13 de abril va a haber un nuevo diagrama, ¿no? Porque hay cosas que están exceptuadas, que van a seguir, hay otras que no. Como siempre digo, sabemos que fútbol no, que teatro no, que cines no, que escuela no va a volver, pero hay muchas actividades que van a volver. ¿Qué pasa? Pregunto a todos, si por ejemplo se decide que abren los bares. Los bares. No, pero, protocolo. No, por eso digo, supongamos se abren. Y supongamos que un mozo dice... lo último. Pero supongamos, y prender un mozo diga, yo no quiero trabajar porque tengo miedo de contagiarme. Y tiene su derecho.
Es muy posible. Yo también creo que tiene derecho, Claro, ¿entendés? a ver. ¿Cómo resolvemos? Porque Muy posible. Eso es ya está posible pasando. que un montón de Eso ya está gente pasando. diga, Eso ya está yo pasando, me ya siento... está pasando. ¿En exceptuados está pasando? ¿En esenciales? Esenciales está pasando. Y sí, y en los médicos también hay un montón Mirá, de gente yo que ya está diría- agotada. Dice, yo tengo- Pero policías está bien, agotados, pero ponele... Mira, te cuento gente que dónde Sí. no puede más. Es un buen caso el que citas vos. Te cuento dónde Puse pasa. ese por- Una persona que vive con persona de riesgo y trabaja en una empresa y dice, mira, yo no quiero porque vuelvo y mis papás son personas de riesgo. Entonces le piden a la empresa, por favor, no ir a laburar. A mí me parece que lo que hemos... Rosendo, yo decía que no podemos... Estamos aprendiendo lo que es un aislamiento, una cuarentena, una epidemia, una pandemia. A mí me parece que el aislamiento va a llegar un momento que va a tener un funcionamiento, una vida propia. Donde ahora, al principio arrancó con que estaban los que no lo querían cumplir. Después pasamos, como dice Ernestina, al médico que tiene miedo de contagiarse. Yo planteo la tercera etapa, que es el mozo que dice, che, yo vivo con mis viejos, mi viejo tiene enfermedad respiratoria, miren, yo no quiero ir a trabajar. Digo, entienden a lo que voy, ¿no? Vamos a ir a una tercera etapa donde vas a estar permitido para circular. Pero no vas a querer ir. Y mucha gente va a decir, mira, yo prefiero quedarme en mi casa. ¿No? ¿Puede pasar eso? Todo eso va a pasar, pero vas a tener otro fenómeno enfrente y paralelo. La gente que va a decir, quiero ir a trabajar porque si no en mi casa no come. ¿Entendés? Es Sí, decir, ese es el probablemente cuentapropista. tenés ese fenómeno, pero en Sí. paralelo vas a tener otro, ¿no es cierto? Porque cuidado, los restaurantes pueden estar cerrados, la comida rápida, los bares, pero los salarios de esa gente Claro, se no empiezan puede a estar dejar cerrado. de pagar, porque no hay ingresos. Capaz que lo que yo Entonces planteo, vamos a tener capaz que los lo que dos yo fenómenos. planteo lo hace el que está Pero, en Fabián, relación de sería una dependencia. locura. Bueno, Pero sería algo una de eso pasó con el tema. Esperen que volvemos con el tema, lo despido. Algo- Ahora vamos a volver sobre el tema. Rosendo, gracias, abrazo enorme, como siempre. No, gracias a ustedes, muchas gracias. Chao, Fabián, gracias también, ¿eh? Hasta luego.